Este edificio es una historia familiar, porque en realidad el proyecto lo arranca Mario Santarelli con mi papá, con René Becci, hace mucho tiempo atrás. Y bueno, quedó el proyecto trunco porque bueno, se hicieron los locales comerciales de abajo, de la planta baja, y luego quedó la estructura a futuro. Y bueno, recién hará, no sé, 5 años creo, que nos llama Marcelo Santarelli, ya, bueno, Mario ya no está más. Y bueno, y Marcelo nos dice, bueno, Rosana, ¿por qué no terminamos el edificio? Y bueno, yo ya estaba trabajando con Ailín, así que es un proyecto que tiene 3 generaciones. Un proyecto familiar con una torre de viviendas. Sí, y fue todo un desafío, porque justamente como decía Rosana, esto es un proyecto de los 80, así que imagínate cómo cambió la funcionalidad de las viviendas de los 80 a hoy por hoy. Así que bueno, fue todo un desafío con la estructura ya planteada, con el proyecto ya planteado, cómo lo reformábamos para poder adaptarlo un poco al gusto contemporáneo. ¿Y cuáles son las tareas que se hicieron en ese sentido? La planta se modificó por completo, pero fue una cuestión de poner como si fuera calco sobre calco para con la estructura existente poder adaptarla a generar una planta que tenga más que ver con el hoy en día. Hablábamos antes de iniciar el tema, por ejemplo, en este tipo de departamentos, cómo se modificó la cocina. Claro, por ejemplo, bueno, papá había hecho un proyecto en el cual vos accedías directamente a la cocina, que era el estándar funcional de los 70 y de los 80, donde ahora, bueno, uno cuando accede cree que lo que tiene que hacer es acceder al estar. Entonces es como que la entrada principal uno entra y tiene que ver el estar. Entonces eso había que cambiarlo sí o sí. Entre otras cosas, ¿no? También, por ejemplo, la imagen. Si bien esto es un edificio en torre, que bueno, eso tiene que ver con esto que me decías, todos los locales tienen luz, porque es un edificio en torre, pero bueno, es una torre que ya estaba preestablecida cierta fachada, así que nosotros pudimos avanzar bastante sobre, por ahí, ablandar un poquito la fachada original hacia el frente y bueno, y mantener ciertas reglamentaciones que teníamos hacia el contrafrente, porque eso ya estaba inclusive aprobado el expediente, ¿no? Tiene una particularidad que uno desde alguno de los lugares que vuelan hacia el frente puede ver el recorrido de la calle Celarrayán. Sí, bueno, lo que tiene de interesante el edificio es que al estar en la esquina vos tenés amplias vistas y bueno, nosotros intentamos justamente en la fachada generar una apertura con unos voladizos en curva, porque la curva nos permitía ir teniendo distintas perspectivas, mirando hacia un lado y hacia otro de la ciudad. ¿Cuáles son las características de estos departamentos en cuanto a comodidades? Son departamentos muy amplios, realmente. Lo que hicimos también fue dividirlo en como si fueran 2 torres dentro del mismo edificio. Entonces, de un lado tenés la torre de los departamentos de 2 dormitorios y del otro lado tenés la torre de los departamentos de 3 dormitorios, que es la que da a la esquina. Lo que se trató de pensar son espacios amplios. Los estares comedores son realmente muy amplios y aparte las curvas le dan esa sensación de amplitud al espacio. Con esto que decías de las vistas, hay mucha luz. Y se trató de pensar cocinas también amplias, donde se pueda estar un lugar para vivir más allá del lugar para cocinar. Con respecto a los departamentos de 3 dormitorios, se planteó una circulación doméstica, digamos una circulación separada al espacio de estar y con las comodidades que merecía el departamento con unas características superiores. Con los baños que correspondían, placares, vestidores, incluso hasta los revestimientos se pensaron de forma distinta. Un poquito la idea es que el departamento se sienta un poco más como una casa, más que como un departamento en sí mismo. No es un espacio estándar, no parece como cualquier otro departamento que suelen ser bastante parecidos por la tipología que te da este tipo de construcción. Esta idea de plantearlo en torre nos dio la posibilidad de pensar los espacios como si viviéramos en una casa en altura, en el medio de la ciudad. ¿Cómo fue este proceso de amalgamar lo que venía desde los 80, el proyecto original, trabajar con la nueva generación y poner también algo de los...
Es todo un proceso, todo un proceso. La verdad que recordé bastante a mi papá en el proceso, porque bueno, papá siempre decía, ¿para qué las vas a hacer fácil si la puedes complicar? Digo, menos mal que no estuvo con la Anita, porque me la complicó más todavía. Así que bueno, pero la verdad que también en el proceso participó mucho Marcelo, que se involucró para que esto fuera una obra de calidad. Le interesaba que, bueno, como era uno de los legados de su padre, también esto fuera una obra, un edificio de calidad. Así que bueno, se pensó de alguna manera con esa instancia, como explicaba Ailín, ¿no? Esto más que un edificio de pisos o semipisos, es un edificio de casas en altura. Vemos estas características que mencionaban y también con un remate importante esta torre. Bueno, fue todo un tema el remate, porque bueno, muchas veces uno piensa el remate del edificio en función de bueno, cómo se vería de abajo, cómo se vería de arriba, cómo lo vas armando. Pero resulta que muchas veces está en el tema de los tanques, las máquinas, la sala de máquinas, así que bueno, hubo algunas modificaciones. Pero sí se hizo mucho hincapié en que el edificio no solamente se diseñara en todo lo que es el fuste del edificio, o sea, el cuerpo del edificio, sino que siempre el remate del edificio habla de cierta, ¿cómo se diría?, de identidad de ese edificio en la ciudad, y nos parecía importante. Si hablamos de materiales, ¿qué podemos decir acerca de esta construcción? Bueno, podemos empezar por las aberturas, que realmente son de mucha calidad. En la parte curva del estar se decidió utilizar piel de vidrio. La verdad que da otra perspectiva desde adentro, otra visual, y desde afuera sobre todo. Lo que tiene la piel de vidrio es que esconde, por así decirlo, el perfil de la abertura, entonces lo único que ves es vidrio. Y bueno, esto se decidió sobre las partes curvas del edificio, entonces genera como una especie de cilindro donde lo único que se ve es el vidrio. Después, el resto de las aberturas de los departamentos también son aberturas de calidad. Si vamos a los muebles de cocina, realmente se puso mucho énfasis en el mueble, son muebles muy completos, no es normal que en un departamento que se prepara para la venta los muebles de cocina sean tan completos. Los revestimientos de los baños, realmente también se puso no solamente la calidad de los materiales, sino énfasis en el diseño del revestimiento, con las guardas, con los espejos, bueno, ¿qué más decir? Los pisos. Con unos porcelanatos que se eligieron de piezas grandes, que van acorde con los espacios grandes, sobre todo por la luminosidad que tiene el espacio. El piso realmente es una parte del departamento que resalta, que se deja ver ni bien uno entra.